favorablemente la invitación a participar en este primer diálogo por el conocimiento entre la Universitat Autónoma de Barcelona y la sociedad. Gracias por vuestra asistencia, alumnado de posgrado, personal de administración y servicios, profesorado, miembros del Consejo Asesor y Profesional de la Escuela de Posgrado, órgano de nueva creación, amigos, amigas, en definitiva, gracias. Sin vosotros podíamos poner papeles, pósters. Si vosotros no hubierais reaccionado con este overbooking, no habría AMS. Gracias. Decía ayer, en el marco del primer claustro del equipo de gobierno, nuestra rectora, la doctora Margarita Bosch, que se incorporará cuando despida al comisario europeo a lo largo de la sesión para clausurarla, cuando hacía el informe de sus 6 primeros meses de mandato junto con el equipo de gobierno al que pertenecemos varios de los que estamos aquí, en relación a esta escuela de posgrado que lleva ya prácticamente en funcionamiento 2 décadas, es voluntad de la rectora y del equipo del que formamos parte impulsar, el verbo que utilizó, palabra precisa, una semántica clara, es impulsar. La escuela ha funcionado siempre con los antecesores, cuando se han decidido los cargos políticos que ha habido. Esta escuela funciona y prueba de ello es la transformación y la implicación de esta sala y la implicación del personal para que hoy estemos aquí. La escuela ha funcionado y funcionaremos conjuntamente, personal y dirección de la escuela de carácter político. Sin la suma de todos nosotros no llegaremos muy lejos. Por tanto, estamos en ese barco al que la rectora le ha destinado un verbo concreto: impulsarla, abrirla. Este es el primer acto. La voluntad estaba en el marco del programa electoral, es hacer 3-4 sesiones al año sobre una temática de interés y con 2 personas que sean un referente. Yo me propongo que cuando haya estas acciones de diálogo no haya que presentar a los ponentes, y no los voy a presentar porque ellos tienen la palabra. Ese es mi propósito. No sé si lo conseguiré. Cuando acabemos os diré alguna novedad, ya para que veáis la continuidad de la implementación de esta acción. Lo que sí os puedo decir es que estamos ante 2 exministros, personas de un perfil profesional y personal muy concreto, don Ángel Gabilondo y don Manuel Pimentel, y que Manuel Pimentel ha escrito cosas en relación a la temática que hoy nos ocupa, y lo que sí querría decir es que él tiene muy claro que hay que saber comunicar, hay que utilizar la palabra y saberla ubicar en el contexto y con respeto al auditorio que la va a recibir, implicando también al auditorio con los denominados anclajes que él explica en las técnicas de oratoria y de la palabra. Y a ello le sumamos, y con ello cierro, las reflexiones que en otra obra, también un poco más antigua, del profesor Gabilondo, cuanto catedrático de metafísica, profesor Gabilondo, que dice: la universidad se inserta en la sociedad, debe abrirse a la sociedad, porque aquí se imparte educación, y educación es un privilegio de uso público y de destinatarios públicos. Y a esa educación él le suma el valor de la palabra y el valor de la cultura. Y dice: abramos la universidad a esa sociedad. Si yo lo consigo mínimamente, junto con mis compañeros de equipo y nuestra rectora, a través de estos actos, me sentiré muy satisfecha. La valoración la vais a hacer vosotros. Os dejo, aunque yo ya sé que los de derecho dicen que hablamos mucho, hoy paro de hablar, ellos tienen la palabra. Muchas gracias, profesor Gabilondo, muchas gracias, Manuel Pimentel,
por haber hecho un hueco en vuestras agendas y hoy acompañarnos en esta primera puesta en marcha pública de esta nueva etapa de una escuela terminada de posgrado en la UAB. Gracias. Estáis en vuestra casa. Muy buenos días, María José. Muchísimas gracias por la presentación y como directora por la organización, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Cuando María José, muchísimas gracias. Para mí es un honor y una ilusión debatir y compartir pues mesa a una persona que admiro y de hace muchos años. Cuando me lo planteó María José y el tema y el perfil del asistente, pues nace lo clásico, ¿no? El temor reverencial. Cátedros, profesores, ayudantes de posgrado, profesionales de la casa. Claro, ¿qué se puede decir para no hacer el ridículo por una parte, pero sobre todo por aportar algo, ¿no? A este temor reverencial se le une estar con un catedrático de metafísica. Hay muchas formas de ser catedrático, ¿no? Pero supongo que de metafísica es algo especial. Va más allá y lo comprobaremos a buen seguro, ¿no? Y yo el contacto con la palabra, aparte que todos la poseemos y veremos, el avatar político, me tocó pues hacer oratoria política, tuve después mi carrera de editor, soy editor ahora, escritor de la palabra y veo la fuerza inmanente, ¿no? Una palabra es un tiro, tiene un eco, una resonancia, tanta fuerza que me mira. Y también como negociador soy consciente que hay personas que manejan fondo, en cantidad, como momento, como sonoridad, la palabra bien y otros que no lo hacen, ¿no? La palabra hace daño, la palabra ayuda, la palabra destruye y cuando negocias no solamente negocias una cantidad o un concepto, negocias con palabras y las palabras tienen vida propia, ¿no? Y de esta experiencia como editor o como quería aportar casi mis propias reflexiones, por qué yo le doy tanto valor a la palabra, ¿no? Si miramos el diccionario, el de la Academia, dice que la palabra es una unidad lingüística dotada de significado, ya bonito y además separada, fijaros qué bonito, en una pausa si es hablado y en un blanco si es escrito. Es como una ínsula conceptual, ¿no? Algo que queda, una píldora que significa algo. Nuestra mente asocia esa palabra a un contenido. La palabra tiene esa unidad de significado, tiene tanta fuerza, tanta mente, que nuestra mente está hecha de palabras. Aquí Morgado y otros profesores trabajan mucho en la psicobiología, la mente. Ya conocéis a Chomsky, que es un clásico que no gasto ni un segundo, ¿no? De que el lenguaje es natural a la persona, pero cuando te metes en la mente, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Cuando hago reflexiono con palabras, por tanto llego a la conclusión, y es por lo menos para mí singular, ¿no? Cuando lo reflexiono, que la palabra no es hija de la mente, la palabra no es fruto de la mente. La palabra configura la mente, es decir, se retroalimentan. ¿Qué es antes, la mente o la palabra o la mente? Es algo tan inmanente, y ya entonces quizás por las metáforas tan bonitas y por la vida, me acuerdo de esa palabra, esa frase formidable, ¿no? De la Biblia, esta de al principio fue el verbo, al principio fue la palabra, ¿no? Que tiene esa resonancia que no sonora, al principio fue el verbo, al principio es la palabra. La mente no es simplemente unos circuitos neuronales activados por una extraña selección, es palabra, y hay un mecanismo, en fin, que doctores tienen la iglesia, que tendrán que teorizar, ¿no? Pues esa palabra que es inmanente, está con nosotros, no es un descubrimiento, ya nacimos y probablemente mucho antes de lo que nos creemos. Ya sabéis que como especie dicen que tenemos 250.000 años, los homínidos anteriores unos los consideran humanos, otros no, estudian las laringes. Yo creo que el habla nos acompaña de hace mucho tiempo, por lo menos desde hace 2 millones y pico de años, porque no es una creación, somos nosotros. Es decir, no se puede separar. Y en función de esa mente, claro, pues la palabra, como su definición dice, en el diccionario no solamente habla de la unidad lingüística con significado, sino que también aborda otras facetas, palabras como compromiso, palabra como negociación, palabra como veraz, palabra como oratoria, palabra como turnos políticos. Hay varias acepciones, pero yo me quiero significar un poco porque le doy mucha importancia a lo que significa. Primero la palabra nombra. Aula, alumno, directora, nombra, sabemos lo que decimos. Pero la palabra no solamente nombra, sino crea. Y crea a veces lo más fácil que cuando descubrimos algo. Soy científico mucho, el mayor orgullo, la satisfacción, la puerta a la posteridad que hablábamos antes, pues descubrir algo nuevo y bautizarla, ¿no? Cuántas especies, cuánto, eso tan hermoso, ¿no? Los descubridores, continentes, ríos, montañas. Has creado algo, estás descubriendo y creas. Nosotros mismos, yo cuando paseo por el campo, me lo decía, ¿no? Hace tiempo, las plantas no existen
hasta que no le ponen nombre. Las cosas no existen hasta que no le ponen nombre. Voy andando y veo un bosque, pero si ya un bosque es una masa verde, se dice esto es un alcornoque, esto es un pino negral, esto es una encina, esto es un lentisco, esto es un madroño, estás creándolo, ¿no? Y hay unas cosas, supongo haber leído, porque por lo menos en nuestra generación fue el libro clave, que es este libro de 100 años de soledad, cuando el coronel Laureano Buendía, frente al pelotón de fusilamiento, recordaba su infancia en Macondo, ¿no? Macondo era entonces, recuerdo la frase, así como una aldea de barro y caña brava que se deslizaba por las peñas como animales prehistóricos, y hay una frase que es buenísima, ¿no? Decía, el mundo era tan reciente que las cosas no tenían nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Había que crearlas y fíjate, estamos con un genio de la literatura, ¿no? Simplemente con eso nos desbota un mundo nuevo por descubrir. La palabra no solamente nombra, sino la palabra pues crea. La palabra nos hace razonar, pensamos con palabras. Es verdad que existen muchos tipos de pensamiento, pensamiento intuitivo, de hecho una persona que no sepa hablar por algún tipo de problema tiene un tipo de pensamiento, pero básicamente pensamos con palabras, o en todo caso, el pensamiento completo se piensa con palabras o razonamiento. No entremos, hemos dicho, hay pensamiento intuitivo, en fin, hay mucho tipo, ¿no? Pero básicamente es esa la forma, ¿no? Incluso el razonamiento que hacemos, y ya me pongo en los conceptos clásicos, ¿no? Bien sea por la lógica, ¿no? Que hablaré de lógica al final porque está muy de moda y porque tiene un revival muy interesante, ¿no? La lógica, las inferencias lógicas, ¿no? Si A es B, B es C, A es C, la lógica tradicional o la lógica dialéctica, ¿no? Del debate, de la controversia, del ir sacando continua, es con palabras. La palabra crea, la palabra nombra, la palabra nos sirve para razonar, la palabra nos sirve para transmitir conocimiento. Nosotros sabemos, no por lo que descubrimos, sino por la tradición de conocimiento que hacemos, ¿no? Aquello que decía Newton, ¿no? Yo he visto algo más lejos es porque me he subido a hombros de gigantes. Bueno, es una metáfora, que es otra de las fuerzas de la palabra. Dices una palabra y estás diciendo otra cosa. Es la plasticidad cognitiva enorme de la palabra. Bueno, Newton no es verdad que se subiera a hombros de gigantes, aparte de la metáfora. Se subió en una escalera hecha por las palabras y el conocimiento por esas palabras que habían dejado. Había leído los libros, se lo habían trasladado sus maestros. Vosotros estáis en la escala del conocimiento, trasladáis ese conocimiento en vuestra obra, en vuestras clases, en vuestro artículo. De tal forma que si no fuera Newton, otro lo hubiera hecho. Es verdad que Newton fue el primero y tuvo la clarividencia, pero la escalera que hacemos con palabras es tan fuerte que al final alguien va a tener esa altura. Son las palabras del conocimiento lo que hace estar esos hombros de gigantes. Y no solamente la palabra nombra, crea, nos hace razonar, transmite conocimiento, sino que las ollas, me dicen, en mi tierra tiene tanta fuerza que evoca, nos remueve el sentimiento, nos hace sufrir, nos enamora, nos hace reír, nos fastidia, nos crea enemistades, tiene un registro sentimental y una plasticidad que realmente lo hace pues asombrosa. Claro, con todo esto hay que tener, como os podéis figurar, todo el cuidado del mundo, porque es un arma cargada de belleza o cargada de dolor. La palabra y el lenguaje pues nos comunica, es evidente. Hay otra disciplina que a mí me parece maravillosa, porque la palabra es inmanente a cada persona, a la persona, al hombre, a la mujer cuando nace, lo tenemos, pero al mismo tiempo es una creación, un constructo colectivo. Hace falta una sociedad, no tenemos un lenguaje solo, compartimos un lenguaje y es lo que le da existencia. Por tanto, aquí habrá gente que se divierta mucho si el individuo existe o existe la especie, qué tiene que ver toda esta cuestión. En todo caso, el lenguaje es algo que nos daría pie pues, para hablar y comunicarnos. El lenguaje nos relacionamos con él y hay gente que te dice, por ejemplo, la retórica, que es la ciencia de hablar bien, que dijo Quintiliano, fue muy devaluado en tiempo, porque al final un retórico nos quedó por el rintintín, ¿verdad?, del mal uso, que al final hay gente que habla muy bien, pero lo que hace es un enorme y hermoso cascarón vacío. Habla horas, no hace falta ser de derecho para hablar mucho tiempo, habla horas y al final no dice nada. Bueno, pues y el hablar, la palabra, pues hay gente que lo devalúa, porque viene el discurso de lo importante es la acción, menos palabra y más acción. Es mentira, la acción siempre viene preconizada por un discurso, por un relato,
por un para qué, por un por qué. Es la palabra la que incendia y tú haces o ejecutas bajo las órdenes de la palabra. Por tanto, tampoco se puede separar palabra y acción, ¿no? Y con esta cantidad, y quería llegar a esta primera línea de trabajo, de fuerza de la palabra, de actitudes, de la importancia real que tiene, me llama la atención el asombro en el que estamos ahora ante el mundo digital, ante la inteligencia colectiva que estamos creando. Estamos creando algo que no es tecnología, es humanidad, es una nueva humanidad, es una nueva inteligencia, y no es de silicio, es humana. Probablemente nos está llamando, es ella la que tira de nosotros, que es lo que están haciendo con el lenguaje digital. A mí hay cosas que me producen honda emoción. Yo con Google, por ejemplo, solo tengo la reacción de asombro, o de temor, o de asombro, la inteligencia artificial aplicada. Y fijaros, Larry Page hace poco cambió el nombre de la compañía y le puso la matriz de todas ellas, nada más y menos Google, YouTube, etcétera, etcétera, y le puso Alphabet. Fijaros la palabra, volvemos al origen, lo más moderno, la vanguardia del conocimiento, vuelve a utilizar ese concepto que crearon los fenicios, como sabéis, hace 3000 años, con unas simples letras, con unos fonemas, con 2 docenas de signos, pues la infinitud. Y él decía que la nueva inteligencia va a tener una referencia necesaria a la lógica, un programa, bueno, que ya informático. Yo me acuerdo cuando empecé con aquello, cuando estudiamos la carrera, el if, then, if tal, then, es un puro silogismo, es lógica elemental, pero me mete el concepto de semántica. El contenido, un buscador, es un ejercicio formidable de semántica, parecido. Cuando tú metes una palabra, hay una inteligencia que deduce por contenido, por significado, por significante, te cambia palabras, estadística. Ahí nos adentramos en la materia. Y tiene tal fuerza la palabra, y ya lo dejo, y me gustaría, con catedrático de metafísica, que apunta lo que están haciendo, ¿es creación de la palabra o va a crear propia palabra? Alan Turing, que es un tipo muy literario, como sabéis, se murió con una manzana envenenada. Dicen que si Steve Jobs lo tomó o no lo sé. En la película y en el libro no lo aclara. Alan Turing hizo, cuando dijeron, una máquina tendrá inteligencia, y creó el test de Turing famoso. Pues mire usted, tendrá inteligencia cuando usted hable con ella, palabra de nuevo, palabra, no le ponga una fórmula y lo resuelva. Cuando hable con ella y no la distinga de un humano. Otros dicen que la máquina será perfecta cuando tenga conciencia. Conciencia es el yo y el yo reflexivo. Por tanto, tendrá la inteligencia artificial será cuando posea la palabra o sea capaz de crear la palabra. Ahí hay un tema muy interesante, muy interesante. A mí me interesa conceptualmente y formidablemente qué va a ser si la palabra va a ser poseída por la máquina o la máquina va a ser poseída por la palabra. Ella tiene vida y es un tema muy para mí interesante. La palabra, que tiene toda esta fuerza como ladrillo, como única, no nos viene sola. A veces tiene fuerza individual, nos viene con el relato. Y si la palabra ya tiene fuerza en sí y crea y nos hace razonar, el relato nos aprisiona. El concepto de relato es cómo interpretamos las cosas. Hoy podemos hacer miles de relatos. Hemos venido a una clase o a un seminario que se llama Diálogo para el Conocimiento, diálogo palabra, conocimiento palabra, vas haciendo un relato. Nuestra percepción de la realidad nunca es por la realidad, es por el relato. Nosotros conocemos los miles de relatos que se superponen por nosotros, relatos científicos, vitales, familiares, sentimentales, políticos, son cientos los relatos. Hay un tipo muy interesante, se llama Roland Barthes, que es semiólogo, filósofo francés, que tiene un análisis de la estructura de los relatos, que empezaba así con esas frases redondas: innumerables son los relatos del mundo. Y empezaba como diciendo que nuestra mente se configura, ¿no?, más a nuestra pequeña escala. La famosa caverna de Platón decía aquello, que la gente que está dentro no sabe lo que es la realidad, solo conoce las sombras y cree que la sombra es la realidad. Nosotros normalmente conocemos los relatos de las cosas, conocemos a las personas lo que nos cuentan, conocemos la historia lo que nos cuentan, conocemos de la ciencia, salvo tú puedes conocer una ventana real. Y cuando tú conoces esa, empieza a ser un relato que van a conocer otros. Por tanto, nuestras sombras son los relatos. Relatos que nos configuran de tal forma que nos identifican tanto individualmente como colectivamente. Yo al relato le doy una importancia fundamental, y en la negociación, por ejemplo, quien hace el relato tiene mucho ganado. El relato siempre, lo importante de un relato,
ojalá fuera la verdad, pero eso es un concepto muy complicado, que es la verdad o no. Entonces, como la literatura, la novela no tiene que ser real, tiene que ser verosímil, que es otra cuestión, ¿no? La experiencia nos dice que el relato más formidable, poderoso, es aquel que une esbozos comprobables de la realidad y lo une por un hilo. El relato es el que lo une, se comprueban las cosas reales, sin embargo el hilo que no se ve es el que hace el relato que nos percibe. Nos identificamos como personas por un relato, todos tenemos nuestro relato personal, vuestra biografía de cada uno, vuestro currículum es un relato. Cuando yo conozco a una persona, tiene un relato asociado que puedo o no puedo conocer. Y desde luego lo social, lo colectivo, los grupos, las naciones, los países, los partidos, todos tienen un relato con el cual se miden, ¿no? Los mitos, que son absolutamente fundamentales. En la nueva merchandising, el nuevo marketing empresarial ya no le dedica tanto tiempo, una época que lo importante era la estética, la funcionalidad, para qué valía, para qué no valía. Ahora después fueron las emociones que nos producen y ahora cada día más venden un relato, una historia. Se había ido al cine últimamente, por ejemplo, Ford cuentan, o una cerveza hace poco, cuentan una historia, un relato que a veces está asociado o no con la historia, pero cuentan relatos, porque nos estamos llegando. Entramos en una época de relatos. Normalmente nos dejamos, es muy difícil salirte del relato, y como tú entras en un relato, vas a ver el mundo a través de ese relato. Podría contar miles de ejemplos, o políticos, o de otro tipo, que vean hasta qué punto nos configura y nos atrapa. No le dedicamos mucho tiempo a hacer relatos, y la gente hábil, lo primero que hace, yo me encuentro con gente de negociación muy hábil, lo primero que hace es trabajar en el relato. Una vez que de forma inconsciente la otra parte ha aceptado el relato, ya tienes ganado mucho, por decir un truco, porque todo va a ser observado, y no entro en detalle porque el tiempo que tenía quiero simplemente ir apuntando, ¿no? Pero a mí ahora que hablaba el relato que nos decía del principio, el relato global en el que vivimos, ¿quién lo hace? Yo creo que los relatos colectivos son fruto de muchas circunstancias. No es verdad que hay personas que se anticipan y pueden crear algo, hay tendencias, pero yo sí creo, no sé si por lo de Jung, aquello del inconsciente colectivo o no, que de repente la sociedad, lo colectivo, se pone en modo crear algo o en modo crear un relato, ¿no? A mí tengo cierta afición a la arqueología, he hecho programas, y cuando empecé a ir a cuevas y a grabar cuevas por todas, lo que más me sorprendió al principio y me llamó mucho la atención, ¿no?, es cómo hace 40.000 años en toda Europa, en las cuevas de toda Europa, o por lo menos Europa occidental, pintábamos círculos rojos. Cómo hace 30.000 pintábamos bisontes y cabras de estilo naturalista. Cómo hace 10.000 hacíamos pinturas esquemáticas, todos, un tipo con palitos, lo de, bueno, en Cataluña hay mucho, en el Levante hay mucho. Como hace 4.000 nos da por hacer dólmenes a todos. Claro, hace 40.000 años el efecto contagio en la moda es como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, el Conceptualismo, o es que es algo inmanente que crea su momento y sale. Son cuestiones que yo tengo dudas y que supongo que van de las dos cosas. Yo sí creo que hay algo que colectivamente, y no me expliques por qué, hace que creemos y generemos. El relato que entra en ese estado de ánimo tiene una gran fortuna y configura mentalidades, tendencias políticas, y ya os digo que toda acción, o casi toda acción, va precedida por un discurso. Por ejemplo, en nuestra sociedad, en España, nosotros tenemos, pero además lo ve desde la literatura del siglo de oro, ¿no?, muy distinguido el deber ser y el ser. Nosotros somos idealistas, no juzgamos a las personas, mucho menos a la entidad y por supuesto a los políticos, por lo que hacen, sino por cómo se acercan al ideal. Esto tiene pues alguna ventaja, pues el ideal puede ser noble, puede ser tal, pero muchas desventajas, porque después está la realidad, lo que es, lo que se hace. Otras sociedades pues puntúan esto o algo, o algo más, ¿no? Y esa va a ser para mí, en esta sociedad nueva, que estamos naciendo, y con las máquinas y las palabras, ¿quién va a hacer los relatos? Y llego a contemplar esta posibilidad que no lo haga la propia inteligencia artificial, porque ahí va a pasar, no ahora, todavía no hay conciencia, todavía me dicen que tardarán 40 años, pero llegará un momento que tendrá capacidad de crear lenguaje. Tiene tanta fuerza que ahí hay un tema sumamente atractivo intelectualmente de ver cómo se gestiona esta materia. Y ya, y por último, y permitidme que haya ido muy rápido, pero quería dejar varios hilos en
en el relato, y eso en negociación lo veo muchísimo, cuando te metes, pero vale para mucho. Ya sabéis que para discernir muchas cuestiones de lógica, preguntar el qué, o negociaciones, por ejemplo, el qué, el cómo, el cuánto, el dónde, tal, pero donde entra el relato es en el por qué y el para qué. Cuando nos metamos en una cuestión, miradlo, ¿no? Como el test de los pilotos, punto 1, punto 2. Mirad si tenéis la clavija antes que nada del qué, del para qué y el por qué. Eso es un relato, es un ideal, es una finalidad, es estratégico, pero en el fondo es un relato. Si sabemos ese relato, tendremos avanzado, y si logramos hacer que la otra parte o el conjunto de sociedad se crea nuestro relato, nos podéis figurar el poder que tiene esta cuestión. Vosotros sois creadores de relatos, en cuanto a los docentes, profesores, cada uno hacemos. Ángel, ahora yo resido, como políticos también hacemos unos relatos que pueden ser o deben ser, se supone que reales, pero siempre el requisito de verosímil y relato reflejado en el espejo del deber ser, con lo bueno o el peligro que tiene cuando no te mira a veces en la realidad, sino te refleja en el ideal. La palabra es sumamente plástica, flexible, hermosa, como veis, y da muchísimos campos. Y yo, con estas reflexiones, os quiero agradecer vuestra paciencia y compartir ahora, nada menos con un metafísico, pues el diálogo de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me temo que deberíamos quedar unos días aquí juntos, como Cicerón en Túsculo con sus amigos. Iban los fines de semana a conversar sobre algunos asuntos, a pasear, a fundamentar más su amistad, a comer naranjas, a bañarse. Porque un asunto como el de la palabra es un asunto que más bien nos da para abrir un espacio de comunicación, de conversación y de amistad, ¿no? Yo entiendo que esto es así. Así que este será un diálogo interruptus, porque en un momento determinado suspenderemos nuestra estancia en Túsculo para tener que ir a otros asuntos, ¿no? Bueno, yo quiero empezar, aparte de agradecer, ¿no? Gracias a la escuela, gracias directora, gracias rectora, al presidente del Consejo Social, miembros del equipo, pero bueno, no quiero hacer un discurso, sobre todo qué placer estar con Manolo Pimentel aquí. Solo lo que él ha dicho me da tanto que decir, que yo creo que nada es más gratificante que escuchar algo que te da que decir, ¿no? Bueno, yo quiero empezar por una declaración. Yo amo las palabras, estoy enamorado de las palabras, siento pasión por las palabras, vivo por las palabras. A veces no duermo por una palabra que me falta, a veces tengo dolores de palabra. Yo quería empezar por esta confesión. Alguna vez la hice y salió en un periódico un titular que decía: hago el amor con las palabras. Tuve que explicarme, la verdad, tuve que explicar. Pero sí quería compartir con ustedes, con vosotros, esta pasión y este amor. Hay que empezar por confesar los amores antes de hablar. También diré que mi forma de hablar hoy aquí será más inspirada en aquel título maravilloso de la obra de Tennessee Williams, háblame como la lluvia y déjame escuchar. Y por tanto no es tanto mi intención hacer sólidos discursos, tampoco es nuestra intención, sino más bien dejar caer algo. También pienso que vamos perdiendo la palabra. Steiner dice que la hemos perdido, me vamos a dar unos días. Que hemos perdido la palabra, que vivimos en el tiempo de la pospalabra. Probablemente hay mucha palabrería, lo hemos puesto todo perdido de palabras, pero ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde hay palabra? ¿Dónde están los seres de palabra? ¿Quién es de palabra? Porque de luego Aristóteles decía que lo que nos distinguía a los hombres de los animales era exactamente eso, que los animales tienen voz y los seres humanos tenemos palabra. Y la voz servía para expresar el gusto, el disgusto, el placer, el displacer. Y la palabra para expresar y buscar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Mira qué diferencia, el gusto y el disgusto o lo justo y lo injusto. Así que yo creo que la palabra está vinculada a la búsqueda de la justicia. La palabra tiene que ser palabra justa.
No he dicho verdadera por ahora, he dicho justa. Y digo tanto como que una palabra desajustada introduce alguna suerte de injusticia en el mundo. Da miedo seguir hablando, pero conviene tenerlo esto presente. Luego la palabra es cotidiana. Nosotros, no se ofendan, profesores, somos efímeros. Píndaro dice que somos epameroi, es decir, seres de un día. Cotidianos, como el pan, como era antes el periódico. Seres de un día. Somos finitos, no les quiero amargar el viernes. Incluso, ya que me animo, somos mortales. Y los seres humanos hablamos y solo hablan los mortales. Solo hablan los mortales. Habría un día que pensar porque bueno, algunos dicen, ¿cómo que solo hablan los mortales? Los animales también son mortales. Pero siempre está Heidegger para sacarnos del asunto, diciendo que los animales no son mortales, los animales se mueren. Que ser mortal no es lo mismo que morirse. Ser mortal es tener una tensión de infinitud y reconocer que cada instante es inconmensurable, irrepetible, que este momento nunca más volverá a suceder, que este momento se va. Es tan efímero como nuestro propio vivir. Y por ahora, aunque llegará el día en que lo comprobemos, los animales no han tenido esta experiencia tan gratificante y también a veces tan exigente. También quería decir que la verdadera palabra es la forma de vida. Esta es la verdadera palabra. Uno es artesano de la belleza de su propia vida y hay que ser bello por la forma de vivir. Esta es tu palabra y esta es tu verdad, tu forma de vivir. Y por eso cuando estamos hablando hoy de la palabra no acabemos pensando que es solo la elocución o la lexis o esos ruiditos, porque entre todos los animales, Aristóteles dice que hay un animal que hace ruidos rarísimos, porque son ruidos que significan cosas, fonese mantiqué, es decir, nosotros no solo hacemos ruidos, sino que encima los ruidos significan y señalan, indican cosas, expresan cosas. Por eso quería reivindicar la vida como palabra. Por otro lado, quería decir, como muy bien decía de luego Manuel, cuidado con las palabras, que las palabras hacen, que las palabras sangran, que las palabras aman, que no es lo mismo que te digan inocente que culpable, que de verdad que no es lo mismo, ni benigno que maligno. Yo aviso que no es lo mismo. Y como si no lo dices en latín parece que no es verdadero, pues lo digo en latín. Rosas mi locutus est. Erasmo, me has hablado rosas. No dice que me has hablado como si fueran rosas, no, me has hablado rosas. Pero me sé más cosas en latín, sobre todo si las leo, que pone, pobre de mí, tus palabras, hermana, me hacen saltar los sesos. Dices piedras, lápides loqueris, plauto. Así que me has hablado rosas, dices piedras. Porque es verdad que una palabra ama y una palabra mata. ¿Y por qué no es lo mismo que te digan te quiero con toda mi alma que no te quiero ver? Pensamos que las palabras no tienen importancia, sobre todo si las decimos nosotros. Cuando nos las dicen ya nos fijamos un poquito más. Y por eso el decir es siempre un decir verdadero. Y a mí me ha gustado mucho que se traiga lo del relato, porque una palabra, para los que han estudiado lógica, saben que una palabra por sí sola como concepto nunca es verdadera o falsa. Casa, perro, gato, eso no es verdadero ni falso. Solo es verdad en el ser cuando es un juicio o un relato. Por ejemplo, cuando decimos, esta sala es entrañable. Bueno, aquí ya tenemos que hablar un poco más. Y la historia está, por tanto, en que la palabra solo dice lo que es en el seno de un relato. Fuera de un relato no hay salvación. Es decir, las palabras se las lleva el viento. Lo que pasa es que hay palabras que en sí mismas son nudos, gérmenes de relatos. Y en el final del Fedro se habla de eso, de que hay unas formas de escribir tales que lo que escribes, en vez de ser escrito en el agua que se lo lleva el viento, o en el agua que se desdibuja, están escritas en el alma. Palabras que florecen en el corazón de quien escucha, como los jardines de Adonis. Y hay palabras
que tienen la capacidad, como semillas o semientes, por eso son los seminarios, de incrustarse en la vida de uno y florecer dentro de sí, produciendo luego todo un relato que acaba siendo el relato de tu propia vida. Porque alguno ha dicho que uno se cura cuando hace de sí mismo un relato soportable. Yo todavía no lo he conseguido. Y hacer de sí mismo un relato soportable no es solo un relato soportable para su paciencia, es un relato soportable también para su ética. Es decir, cuando uno es capaz de sobrellevarse, soportarse o vivirse. Bueno, tenemos una ventaja, que es que aunque somos solos, consistimos en estar solos, radicalmente nadie dirá tu palabra, nadie vivirá tu vida, nadie morirá tu muerte, como somos y consistimos en esa soledad. Algunos tenemos la suerte de habernos fijado que hay otros que les pasa parecido. Eso no te quita la soledad, hombre, la hace más llevadera. Y en todo caso descubres que somos islas, pero islas unidas por lo que nos separa, es decir, archipiélagos. Y por tanto, vivimos conjuntamente, somos diálogo, somos conversación, somos acuerdo, somos una palabra que sale al encuentro del otro, somos una palabra a través de la cual nos viene también el otro. Y por tanto la palabra es la venida del otro, la llegada del otro. El otro es palabra y mirada. Hasta que no has escuchado la palabra del otro, no le has visto la cara. Lo que pasa es que tenemos todo un arte para silenciar y acallar la palabra del otro que es extraordinaria. Y muchas veces es agarrarnos a lo que dice, a sus propias palabras. Cuando yo veo que dos están hablando y uno dice, ¿acabas de decir? Digo, esto no se quiere en nada. Porque normalmente lo que haces es más bien, no solo oyes lo que el otro dice, sino oyes lo que el otro busca al decir, oyes lo que hace que al otro diga lo que dice, oyes lo que el otro quizá pensando no acaba de decir. Oyes, como muy bien sugerías, porque hay un texto de von Kleist que se titula sobre la paulatina elaboración de los pensamientos al hablar. Paulatina elaboración de los pensamientos al hablar. Es verdad que von Kleist se pegó un tiro y por tanto no lo estoy proponiendo como modelo de nada, pero sí digo que la paulatina proliferación de los pensamientos al hablar quiere decir una cosa, que es que no es que esté mal que uno piense primero y luego hable, a algunos se les nota mucho que no han pensado antes de hablar, que es un error creer que lo que hablas es lo que has pensado antes, toda vez que solo el pensamiento es la proliferación exactamente en el hablar, es entonces cuando lo piensas. Es como creer que tú sueñas algo y luego interpretas el sueño. Pero es que lo sueñas cuando haces la interpretación del relato del sueño, porque el relato es exactamente la interpretación del sueño y es el momento en que de verdad sueñas. Por eso yo antes creía que el que no dormía estaba cansado durante el día porque no había dormido. Y ahora ya sé por qué está cansado, porque no ha soñado. Y desde luego, cuando uno no ha soñado, no puede vivir. Y una de las formas más sofisticadas de sueño es exactamente los relatos en los que consistimos. Las constituciones de los países sobre las que nos pegamos, bueno, con razón probablemente, pero que son relatos, relatos compartidos, palabras compartidas, pactos compartidos, acuerdos compartidos, sueños compartidos. Y cuando no hay un sueño, no hay un relato, no hay un acuerdo, no hay una palabra, pues también es difícil que eso una si no te ha unido exactamente lo otro. También quería decir que es muy buena la palabra para la salud, muy buena para la salud. Que cuando Montaigne hablaba de las enfermedades del tiempo en el que vivía, decía, vive un tiempo enfermo, el mundo está enfermo, decía, porque la persecución de los indios, qué enfermedad más rara, decía, las guerras, otra enfermedad, no era nada del riñón, era otra enfermedad. Y luego decía, la falta de amistad y la falta de comunicación. Entonces, lo que quiero decir es que a mí me parece que probablemente la pérdida de palabra nos va a traer una enfermedad social muy consistente. Si no nos hemos dado cuenta, igual tenemos alguna enfermedad que está impidiendo también nuestra comunicación, porque una de las primeras claudicaciones es la pérdida de ciertas palabras.
Cuando se pierden ciertas palabras, claudicamos. Y las rendiciones empiezan por las pérdidas de ciertas palabras. Y las claudicaciones sociales también. Y tenemos que tener el valor, ahí está el valor de la palabra, de decir ciertas palabras. Por ejemplo, yo conozco un amigo mío que está dando una conferencia y si te descuidas dice la palabra amor. Conozco un amigo mío que si te descuidas dice la palabra fraternidad. Y si te distraes la palabra libertad. Incluso le he oído a veces decir justicia. Un hombre del 19. Y yo insisto en que no perdamos ciertas palabras. Que la pérdida de las palabras es la pérdida de los conceptos. La pérdida de los conceptos es la claudicación de las ideas. La pérdida de las ideas es la pérdida de la posibilidad de transformar la realidad. ¿Y saben por qué hablamos? Porque no nos gusta el mundo en el que vivimos. Así que al que le encante el mundo en el que vive, que se calle de una vez. Porque la palabra tiene una voluntad de transformar, de regenerar, de recomponer el mundo en la dirección de la justicia. Y dentro de una palabra hay la voluntad de transformar y de transformarse a sí mismo. Hay otras cositas que tengo por aquí, pero quería empezar a hablar diciendo que hablar es también dejar hablar. Y que hablar es crear las condiciones para que el otro hable, la otra hable. Y hablar es también saber cultivar el silencio y amar el silencio. Y no confundir el silencio con el callar y acallar a los demás. No es lo mismo el silenciamiento que el acallamiento. Porque Pavić, Milorad Pavić, que es el Borges serbio, siempre decía, en los árboles hay dos tipos de frutos. Los frutos que da el callar y los frutos que da el silencio. El silencio es una forma también suprema de la palabra. Muchas gracias. Ángel, has dicho un tema que la verdad es muy atractivo de que lo has empezado y lo has vivido, que es la pérdida de la palabra. La pospalabra has comenzado. Entonces ya vamos a reflexionar conjuntamente si eso es una pose o una reflexión clásica en el sentido de cualquier tiempo pasado fue mejor o realmente un elemento diferencial de pérdida de palabra. ¿Se pierde la palabra a principios del siglo XXI? ¿Se perdió en el siglo XIX? ¿Se ve acaso de la Ilustración? Esa pérdida de palabra es paulatina porque las palabras se crean y se destruyen a lo largo del tiempo, ¿no? Yo pensaba mientras te oía, es verdad que se pierden muchas palabras. Hay un programa de radio de palabras perdidas, antiguas. No conozco las palabras en catalán, pues en el conjunto de algo FIFA, soberano, palabras sonoras que ya nadie, mi hija no conocería. Sin embargo, aparecen otras nuevas, vinculados sobre todo por la tecnología y el lenguaje sigue enriqueciéndose. El lenguaje, como es algo vivo, ajeno a nosotros, inmanente a nosotros, que toma forma, evoluciona. Entonces, al decir pospalabra, le están poniendo epíteto moral. De alguna forma parece que la palabra de antes era buena y la de ahora no. Yo cuando esto pasa siempre aplico sospecha, ¿no? Porque lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo sí veo que evoluciona. Pero evoluciona. O no sé por qué ahora perdemos la palabra y no la perdimos a principios del 19 o en el 18. Yo sí creo que hay una evolución, sobre todo en el acto de comunicación. Tenía una cita casual, a ver si la encuentro, por casualidad, y la tomo por tus palabras porque me interesa el qué está cambiando, porque es la pospalabra. Porque yo en la palabra del compromiso de personas creo que tenemos la misma capacidad de compromiso personalmente. Antes había personas de palabra, hombres de palabra. Yo creo que ahora mismo hay personas de palabra, personas que no la tienen. Como lector que somos nos encontraremos personajes adorables a lo largo del siglo de oro, de la Ilustración, personajes desdeñables, pícaros. Vivimos en un mundo de pícaros desde históricamente, de gente noble también, convivimos. Yo por eso la pérdida de palabra y la pospalabra no le pondría epíteto moral nunca, ¿vale? Yo sí veo que fluye, pero no le pondría epíteto moral. Fíjate lo que dice Lipovetsky, porque a mí me parece, esto es que es de las cosas que me hace dar vuelta. La edad moderna estaba obsesionada por la producción y la revolución. La edad posmoderna lo está por la información y la expresión.
Cuanto mayores son los medios de expresión, menos cosas se tiene por decir. Eso es precisamente el narcisismo, la expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado, la reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo ni público, el emisor convertido en el principal receptor. Si nos damos cuenta, por ejemplo, las redes sociales, porque se están haciendo algo, el lenguaje está expresándose de formas distintas. En las redes sociales uno dice, tengo tantos seguidores, yo no estoy en Twitter, no estoy en Facebook, y siempre pienso, bueno, pues si todo el mundo tiene no sé cuántos seguidores, ¿cuándo te dan tiempo a quien sigue? Y tiendo a pensar que realmente muchos escriben para sí mismos, que ni es bueno, yo el epíteto moral no lo pongo, ni es malo, sino todo lo contrario. Probablemente ahí hay algo novedoso en cuanto en contenido, el emisor convertido en receptor como ejercicio de narcisismo. Entonces, yo ahí creo que evoluciona. Personalmente no veo por qué le ponemos epíteto moral a esa pérdida de palabras o a esa posmodernidad. Yo no le pongo epíteto moral, no, porque yo creo que a veces confundimos la moral con la ética y que hay mucha moralina y poca ética. Esto es mi opinión, pero esto lo podría explicar diciendo la estructura de los principios de la filosofía del derecho de Hegel, pero no os quiero amargar la mañana, ¿no? Donde distingue entre persona, sujeto y miembro, y entre moralidad, entre eticidad y moralidad. Pero yo sí quiero decir que uno solo puede ser ético cuando es miembro activo de pleno derecho de una comunidad. Que la palabra, por eso nos incorpora a una comunidad, y que hay una cierta pérdida de comunidad. Exactamente, la Internet también demuestra, es un gran monumento también a la soledad, porque nos creemos que es que está todo perdido de comunicación. Pues yo no estoy tan seguro. Yo también no hablo con añoranza de nada, porque si tengo alguna añoranza es añoranza del porvenir al que no llegaré. Pero yo sí creo que no hay, por tanto, ni moralidad ni añoranza, pero sí que hay una cierta constatación de que las formas de comunidad o modificamos las formas de comunidad, porque educarse es incorporarse a alguna forma de comunidad o de participación y que estamos perdiendo esa idea de comunidad. Y si no hay comunidad, no hay comunicación, esto está claro, porque solo te comunicas con otros si tienes algo que ver con él. Tener que ver, los alemanes les gusta esta expresión, porque dicen, ¿qué expresiones más bonitas tenéis en español? Tener que ver con alguien, porque quiere decir que solo con él ves y sin él no ves eso. Y la historia está en que haces muy bien, y yo comparto, Manuel, que no hablemos con añoranza de que este tiempo es un desastre, aquello sí que era bueno. No, pero sí es verdad que somos los últimos diplodocus que hacemos algunas cosas. Más o menos hemos nacido todos en el mismo siglo y más o menos todos los que estamos aquí nos vamos a morir en el mismo, no os quiero, ya digo, amargar. Pero tengo la sensación de que sí que hay una modificación sustancial de lo que es el lenguaje, la palabra, la escritura, la lectura. Somos los últimos diplodocus. Que dure 200, 3.000 años, me da igual. Los griegos fueron ayer por la tarde, pero sí está ocurriendo una cosa, que están haciendo otro modo de ser del lenguaje, otro modo de pensar, otra realidad y otro mundo. Internet no es solo un cambio de herramientas, es el nacimiento de una realidad distinta que nosotros, yo me llamo a mí así, no quiero insultar a nadie, los viejos diplodocus, nos acercamos y hacemos cosas, incluso tweets, pero es otro mundo que viene ahí, al que abrazamos con todo amor, desde luego, y sin añoranza de nada. Y lo último que voy a hacer es añorar a la época de Aristóteles, donde había esclavitud y no se consideraban a las mujeres, por poner dos ejemplitos laterales. Y no tengo esa añoranza, pero sí quiero decir con toda seriedad que tenemos que pensar, sobre todo los que pertenecemos a esta generación de los viejos diplodocus, cómo nos las vamos a apañar en este tiempo de transición ante una realidad evidentemente diferente, para poder, por un lado, hablar como yo ahora estoy hablando, sin que los demás te miren todo el rato sospechando que te pasa algo ya sin remedio. Es decir, y aviso a los que son profesores, que muchas veces los estudiantes nos empiezan a mirar así, aunque no nos hemos dado cuenta, bajo la sospecha de que este señor tiene que salir más. Y yo
Bueno, lo cuento medio en broma porque un profesor compañero mío, Félix Luz, un día hablando de la belleza, dijo, por ejemplo, Ava Gardner. Y entonces un alumno levantó el dedo y le dijo, por favor, ¿puede usted actualizar los ejemplos? Y esto fue así, ¿no? No, que tengamos una cierta... En fin, es un poco teatral lo que digo y sí, está bien, Manuel, que lo acotes y lo pongas en su sitio, pero te estoy también queriendo decir que pertenecemos a un lugar sin lugar, que no somos singulares, somos sin lugares. La sinlugaridad nos ha dejado, porque las circunstancias del mundo han hecho eso, un poco dislocados y tenemos que vivir amarrados a nuestras viejas palabras y amarrados a nuestros conceptos y sabiendo que nos estamos despidiendo de esa palabra. ¿Que vendrá otra? Pues sí. Igual mejor, probablemente. ¿Más felices será todo el mundo? Casi seguro, aunque a veces uno duda. Pero yo sí digo que si Galeano dijo guardemos el pesimismo para tiempos mejores, yo no voy a ser pesimista. Pero sí señalo que nosotros somos seres de palabra. Que creíamos que darle la mano a alguien y decirle te doy mi palabra significaba algo. Que cuando decías pongo mi palabra no siempre hacía falta allí mismo un notario en ese momento. Y que cuando le habías dado a uno la palabra le habías dado todo lo que te puede dar alguien. Que decir una palabra era decirlo todo. No era, si tú el otro día lo contaba, no es si tú me dices ven, lo dijo todo. Es que si tú me dices ven, eso lo contaba, eso es todo. Ya está. Y bueno, yo me amarraba a esta, llámese, es que estoy en un periodo de transición, que es entre la vida y la muerte. Y en ese periodo de transición aviso que estamos la mayoría, incluso todos. Y por eso hay que saber que la palabra es cosa de mortales. Pero me gusta mucho, Manuel, y te lo agradezco, que no suene moral esto. Suena más bien, estamos en Túsculo, como una conversación de fin de semana entre amigos que tienen la constatación de que está pasando algo en el mundo y que ellos son lo que está pasando con el mundo que pasa. No vaya a ser que se crean que pasa algo en el mundo y no les pasa a ellos. Y acabo con esto. Un profesor que yo tenía, un señor que me dio a mi clase, desde luego, era extraordinario en los gestos. Y un compañero mío copiaba los gestos de todos los profesores en clase y ponían las palabras. Y siempre decía que un profesor en clase dice la palabra realidad, mira por la ventana. Y me he fijado y es verdad. Dice, porque por ejemplo, no sé qué, y la realidad. Y con una cierta sensación, que esto es lo importante, de que nosotros no éramos reales, de que la realidad era algo externo. Y citaban muy bien, directora, cuando decías, la universidad se tiene que relacionar con la realidad, con la sociedad, de la que forma parte. No vaya a ser que pensemos que nosotros estamos aquí y mira cómo está puesto de sociedad todo eso. Bueno, todo para decir que gracias, evitemos la moralina, desde luego, de la palabra, eso es una gran precaución, evitemos la nostalgia de tiempos pasados, eso sería un gran error, pero seamos conscientes de que nosotros somos la transición hacia un mundo distinto que no tendrá que ver con el nuestro, aunque solo deseamos que sea mejor. Yo trabajo para que lo sea. Pues como decía, y que el pensamiento se elabora al hablar, te voy a hablar y además intentaba poner ejemplos, ¿no? Cómo es verdad que nace algo nuevo. Yo personalmente creo que sí es verdad, la palabra nos hará, ¿eh? O sea, hemos creado algo que toma vida propia, la palabra toma vida propia, eso es muy atractivo, no la creamos nosotros, eso toma vida propia, la ha tomado, se ha apoderado de algo colectivo que esto es más poderoso que el tan que teníamos y tira. Y yo lo noto ya en hábito de comportamiento y ahí sí puedo ver algo de pospalabra, ahí veo un cambio. Por ejemplo, en la comunicación cara a cara, 1000 veces me pasa, bueno, nos pasará a todos, negociaciones, tú hablas, miras a los ojos, dicen cosas, hay personas que bajan los ojos, otros que te las sostienen y en general se avanza poco o dentro de un ambiente casi cordial. Te vas a tu despacho, te vas a comer, tal, y cuando miras el correo te encuentras un SMS que te ha mandado algo incendiario. Lo que no ha sido capaz de decírtelo a la cara, te lo dice en el eco
de inconsciencia. Yo sí veo que cada día más, y ahí me toca por las circunstancias hablar mucho, a la gente le cuesta mucho más hablar cara a cara. Eso sí veo ya un cambio de comportamiento, porque nos está configurando, eso nos está configurando ya es un cambio de configuración. No podemos evitar el eco, ese eco de conciencia, ese eco fuera, nos está configurando ya una realidad que estamos viendo en una sola generación. No sé, yo lo percibo, lo percibo mucho. Y ahí sí veo, por ejemplo, un cambio en una sola generación, sí veo ese cambio, ¿no? Ahora, lo que viene, ya vamos, sin continuar, nos va a ir quedando también. Es decir, nosotros creamos palabras, la palabra nos crea, ¿no? Y no sé si tú tienes alguna idea, o sea, cómo ese pensamiento, relato que va a surgir de esta nueva forma de articular palabra, ¿tú tienes ideas, reflexionado en este sentido? No, yo he escuchado, no reflexionado, no lo sé. Yo no me gustan los pronósticos y incluso a veces ya ni los diagnósticos, pero una cierta sensación de anticipación, pues tampoco lo pienso, ¿no? Yo lo que sí quiero es saber que dentro de la palabra hay un legado y hay una herencia, y creo en la idea de testigo, como en las carreras, cuando uno corre, que le pasa al otro el testigo, ¿no? Y creo que hay que pasarlo al otro bien para que pueda seguir corriendo. No hacer como tantas veces hacemos, que se nos cae. No sé cómo hacemos, que esto es muy de nuestro país en las Olimpiadas, ¿no? Que se nos cae. Pues yo creo que el testigo se lo tenemos que dar. Y en cada palabra hay un legado, hay una herencia, hay una historia. Y a veces abres una palabra y dentro de una palabra fluye vidas vividas, cosas pensadas, cosas sentidas, y por eso hay que mimar y cuidar esos legados, esa herencia. Amar es transmitir, es legar. Y entonces yo no sé lo que harán con el palito que les pasamos. Y además, de hecho, nosotros pues ya hemos hecho lo que podemos, lo hemos hecho regular, pues es muy probable. Ya vendrán ellos a mejorarlo. Pero ¿cuál es nuestra obligación en la sociedad del conocimiento? Pues el legado del conocimiento recibido, transmitirlo, porque el conocimiento no se puede guardar en conserva. El conocimiento es como la energía, no se guarda, no se puede mantener, solo funciona en su transmisión y en su donación. Y por eso así, aun como no sé lo que viene, lo que sí sé es que lo tenemos que dar. Y ahora me pongo más metafísico si soy capaz, que es que hay cosas que solo se tienen si se dan. Y nosotros seremos conocimiento si lo damos y lo donamos. El amor solo se tiene si se da. Si uno dice, no lo voy a dar, que se me acaba, pues es que no lo tienes. Las gracias solo las tienes si eres agradecido, eres agraciado. El conocimiento solo se tiene si se da. ¿Qué es eso de poner en las puertas de los despachos? No molestar, estoy haciendo currículum. El conocimiento es donación. Donación y entrega, y la palabra también es un acto de entrega y de donación. Cada vez que damos una palabra estamos dando razones para vivir. Dame una palabra, necesito una palabra. Le escribía así Séneca, escribía a Séneca Lucilio, por favor, mándame una carta, un texto, una palabra, por favor. Dice, si no tengo. Dijo, es que se me ha muerto un hijo, mándame algo. Dice, mira, no tengo. Pero a mí también se me ha muerto un hijo y te voy a escribir algo. Esas son las cartas a Lucilio. ¿Qué es eso de que pensamos que una palabra no vale? Si a veces estamos mendigando una palabra, que alguien nos dé una palabra. Y estos chavales nuestros, los jóvenes de hoy, maravillosos, que nos desbordan por todos los lados, a veces están esperando una palabra nuestra. Y nosotros estamos callados, acallados y acallándolos. Y por eso yo digo que el compromiso con el futuro no es pronosticar lo que les va a pasar, algo así como ya verás, sino nuestro es darles generosamente el mundo que hemos sido capaces de generar para que ellos construyan su propia realidad. Y me parece que es tan injusto hacerles su mundo como no transmitirles nada. Y además añado otra cosa, para los amigos de los análisis sociopolíticos, cuando no se transmite el conocimiento, se genera violencia. Y la no transmisión del conocimiento es caldo de cultivo de una sociedad resentida y violenta. Así que cuidadín, cuidadín con esta cosa de quedarnos el conocimiento y no saberlo transmitir generosamente. Todo eso para decir que no tengo ni idea. Ni idea de qué mundo vendrá.
Yo solo que sé es que tenemos que dar lo que tenemos a quienes vienen para que ellos libremente construyan el mundo que vendrá. Yo creo que, porque confundimos la comunicación con el intercambio de noticias. Y no siempre es lo mismo la comunicación que el intercambio de noticias. Conozco muchas personas que están todo el día intercambiándose noticias y no se comunican nada. Incluso hacen 8.000 tweets y 20 WhatsApp al día y no se ha comunicado nada. Porque la comunicación no es solo la transmisión de noticias, como el conocimiento no es lo mismo que la sabiduría. Yo conozco mucha gente que tiene mucho conocimiento y no sabe nada. Porque se cree que el conocimiento es simplemente un acopio más o menos erudito de cosas, pero la sabiduría es una cierta relación de ti mismo con eso que conoces. El biólogo no es el que sabe biología, es el que tiene una forma de relación con la biología que le hace ser tan biólogo que cada vez que habla transmite y contagia biología. Y por tanto, hay gente que sabe mucha biología y no es nada bióloga. Y hay gente que conoce muchas cosas y no sabe nada de nada, nada. Es un paleto informado. Y yo con esto quiero decir que lo que hay que es, ¿qué nos está pasando? Pues que vivimos en un mundo donde hay este gran intercambio de noticias, nos ha hecho pensar que estamos comunicados. Sí, la comunicación es también una sintonía de afectos, de sentimientos, de convicciones, de principios, de valores, que te trastorna y te hace no pasarle una cosa al otro, sino ir con él tras algo. Si la comunicación no es el arte de decirle tú al otro una cosa que ya te lo he comunicado, no, es ir con él tras aquello que ni siquiera a veces sabes qué es. Si el amor no es el movimiento del uno al otro, es el movimiento de ambos en la dirección de algo otro. La comunicación nos tenía que poner juntos en la dirección de buscar juntos, de construir juntos, de generar juntos. Y sin embargo vivimos en un mundo donde la nouvelle vague es el individualismo, sálvese quien pueda, cada uno lo suyo. Eso sí, con mucho intercambio de información. Yo amo la información, me parece que cada día hay menos, porque la información es cara, la información es difícil, la información hay que contrastarla. Hay poca información, no hay tanta como parece. Pero, ¿comunicación? Si los medios de comunicación a veces parecen fines, más que medios. Y en vez de procurar la relación y el diálogo y la conversación entre nosotros, levantan los muros para que seamos capaces de vivir a distancia unos respecto de otros. Bueno, estos son solo sospechas, así que quería traer dos palabras. La palabra comunicación, la palabra sabiduría, que es una vieja palabra, saber, no solo conocer, y luego decir que el intercambio de información es lo mismo que la comunicación. Un ejemplo claro de la fuerza de la palabra, ¿no? Has dicho la primera vez que estábamos dos políticos. La palabra político también es una evocación ahora y un relato. No es lo mismo político de la transición, el relato que lo asociaba, por decir una etapa, que el político ahora. ¿Cuál es el relato del político ahora? Que se lo lleva calentito. No lo digas. No. Se lo lleva calentito. Vale. Entonces, pero es un ejemplo maravilloso de la fuerza evocadora que tiene la palabra. Relato que, como todo, pues se lleva, tiene razón o no, o es medio pensionista, como siempre. Es verosímil. Nunca es verdad, es verosímil ese relato, ¿no? Y es lo que voy. Pero tú fíjate, y os oigo, y oí algo que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Yo no tengo la sensación de que estemos más incómodos. Yo esa sensación que transmití de que volvemos, que se está perdiendo, no, yo no creo que estemos menos comunicados. Yo no estoy menos comunicado que mi abuelo, ni mi hija está menos comunicada que yo. Yo es que no lo veo, de verdad, o lo percibo. Yo edito mucho. ¿Quién es buena gente? No. Es que me recuerda este tipo de cuestiones a lo que de alguna forma... Mira, yo soy de la primera generación, como muchas de las personas que estáis seguros, de EGB. EGB, cuando se creó, fue no suena pleistoceno, pero entonces fue una revolución pedagógica. Recuerdo la ficha, el álgebra de conjuntos, recordáis todo aquello, los psicólogos, en fin. Y me acuerdo una ficha de religión que empezaba con esta frase: los tiempos han cambiado una barbaridad. Los hijos ya no respetan a los padres. Se están perdiendo las buenas formas y las buenas palabras. No se saben elegir. Ese es un texto de Séneca. Y ponía debajo, y decía debajo, escritura, lo que decía en mi libro de fichas, ¿sí? Escritura cuneiforme, código de Hammurabi, año 2000 a.C. Yo no tengo la sensación yo esa no la comparto. Yo por eso el cambio ni le pongo epíteto moral. Yo sí comparto que estamos haciendo algo nuevo,
que no sé si nosotros lo hacemos o eso nos hace a nosotros, ¿eh? Que es que esto, las responsabilidades están compartidas, ¿eh? Esa persona que baja la mirada y después con su firma, porque no hablo del troll ni el anónimo, me hace un disparate, es otra cuestión. ¿Estamos menos comunicados? Yo no lo tengo claro. Yo de verdad que te oigo y es que no lo tengo claro. Mira, Séneca, he dicho que era de Séneca y es que es de Séneca. Porque Séneca decía, los jóvenes de hoy es que no obedecen a sus padres, esto es una vergüenza, cruzan las piernas, es que no respetan la autoridad. Quiere decir que esto de hablar de que los jóvenes de hoy son un desastre, esto viene de muy antiguo. Y por tanto, esta percepción, pero a mí me parece que lo que tenemos que hacer es, en vez de es volver la pregunta hacia nosotros mismos en la dirección de que yo cuando veo algo que no me gusta, si me fijo, se parece bastante a mí. Y si no lo soporto, es que es idéntico a mí. Y con esto quiero decir una cosa, que se educa mucho por contagio, que los valores, los principios son muy contagiosos y que si a veces vemos valores que no soportamos es porque nosotros los hemos transmitido. Y cuando vemos que los chavales piensan solo en sí mismos, en su éxito, en su rentabilidad, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Porque nosotros estamos transmitiendo una serie de valores que no soportamos ver en otros. Pero son la pura transmisión de que una sociedad que ha vivido para el éxito, los honores, los valores, la riqueza, valores de mercado de valores, quiero decir. La riqueza a cualquier precio, de cualquier manera, por encima de los otros, y no lo hablo con nostalgia de nada. Lo digo como ¿Estás hablando de la Ilíada, Homero? Pues sí, pero es que yo antes he dicho que los griegos fueron ayer por la tarde. Es que tenemos una cierta sensación, como vivimos poco tiempo, no sé lo que debe ser, leí una historia muy bonita de la vida de una mosca, no sé lo que pensará una mosca de nosotros, porque ellos viven 20 días, pero nosotros somos, lo que pasa es que duramos muy poco, pero 3000 años no son nada en la historia de la humanidad. Los griegos fueron ayer por la tarde, sí, basta informarse un poco. Son nuestros contemporáneos prácticamente, en los conceptos, en la forma de entender la vida, no hay tantas diferencias, eso es verdad. A mí me gusta mucho tu precaución, porque además me la lanzo contra mí mismo. Nos tenemos que precaver de hacer discursos con añoranza del tiempo pasado. No tengo esa añoranza, pero eso no me va a impedir que miremos con realismo nuestro propio presente y asumir en nuestro propio presente que a veces hay cosas que no soportamos, que son el puro reflejo de lo que nosotros mismos hemos hecho y decidido. Esto es lo que, y contagiado. Se aprende por contagio. Se educa por contagio. Esto es lo que se educa, sobre todo así. Es contagioso el saber, la bondad, son contagiosas. Y bien, aceptado queda. No añoremos. Ser ético me parece que ser miembro activo de pleno derecho de una comunidad. La ética es la construcción de espacios, gracias por recordarlo, ¿no? La ética es la construcción de espacios de justicia y de libertad. Esa es la ética, construir espacios de justicia y de libertad. La palabra ética viene de ethos, madriguera, es un sitio. Es un sitio que genera un espacio de justicia y de libertad. Debe ser de tal calibre que si una persona se sitúa en ese espacio ético, canta su comportamiento si no es un comportamiento adecuado y justo. A veces nos pasa eso, que como los espacios no son éticos, como se venga uno allí que sea muy justo, le dicen, bueno, es un chico valioso, pero no vale para jefe. Y luego, bueno, es una broma. Bueno, es una broma que no es una broma, porque a veces he oído hablar de personas decir, no, sí, es que es muy valioso, pero le falta, no sé, es demasiado bueno. Pero ¿cómo se puede ser demasiado bueno? Es que eso es como tener exceso de salud. Uno no puede ser demasiado bueno. ¿Cuál es tu oficio? Dice Cicerón. Marco Aurelio. ¿Cuál es tu oficio? Ser bueno. Y por eso a mí me parece que está bien que se reivindique en este tiempo la bondad, no como expresión de que uno es un pánfilo, un incompetente, que no está preparado para este mundo en el que está y por tanto no podrá llegar a nada, algo así como que para que triunfara haya que ser mala gente. Yo sé que se puede ser buena gente y mal médico, eso sí lo sé, pero no sé que se pueda ser buen médico sin ser buena gente. Esto ya tengo yo más dudas. Yo no he hablado de ética y fíjate, y cuando haces un poquito el esquema mental, porque la ética, que tiene una componente de idea, de ideal,
de palabra, pero la sustenta la acción, ¿vale? Y yo hablo de palabra, no de hecho. El que habla mucho de ética y no la practica, la palabra pesa menos que la acción. Yo, de hecho, en la vida política y ahora en la profesional y empresarial, no puedo evitarlo, ¿eh? Como alguien empieza a hablarme mucho, no hablo del punto de vista académico ni doctrinal, hablo de la vida real. Cuando alguien empieza mucho la ética, hay que ser ético, tal, sospecho. La persona que es ética la practica, no la canta, ¿no? Es decir, no la construye. La construcción teórica, claro, hay que construirla, y la ética no cabe duda que debe impregnar toda esta cuestión. Y probablemente la ética, y en eso sí que coincido totalmente contigo en las palabras que dice, probablemente sea en los conceptos de ética bastante más inmutable en la evolución que haya. Nacerán formas éticas de hacer o expresarnos en los nuevos medios, pero los valores clásicos de ética claramente van a proyectarse en el futuro. Pero yo asocio la ética a una componente de palabra, sin duda, y palabra compromiso, y palabra, como se ha dicho Ángel, pero la lleno mucho de acción, ¿eh? Pero está muy bien traer que la bondad, el bien y la belleza tienen que ir juntos, que además la belleza está unida a la bondad. Y desde luego cuando Nietzsche quiere descalificar a Sócrates le dice, ¿pero qué puedes esperar de alguien si es feo? Sócrates. Y no es una descalificación solo física, sino era una descalificación moral. Y ya que hablamos de palabras, en el Teeteto de Platón hay un texto maravilloso, que es que dice, mira, Teeteto es un hombre muy bello. Ya verás, es muy bello. Y viene Teeteto y estaba todo sucio, manchado, rendido. Y dice, pero este es bello. Pues va a ser bello. Dice Sócrates, pero si es feo, si, mírame qué nariz tiene, si se parece a mí. Dice, pero sigue el diálogo. Y en un momento del diálogo habla Teeteto. Y habla con tal mirada, con tal hondura, con tal sentido, que cuando acaba de hablar, dice Sócrates, anda, pues sí que es bello. Porque quien, literal, quien habla bien es una bella y excelente persona. ¿Qué deduje yo al ver eso? Pues que hablar bien no es solo decir frases bonitas, que hablar bien no es emplear bien los adjetivos o tener buena sintaxis, que hablar bien es toda una manera de ver y de hacer, traigo tu palabra, ¿no? Y de hacer, que es, antes he dicho que la verdadera palabra era tu forma de vida. Y hay gente que le ves y te dice mucho hasta callado. Y hay personas que no te dicen nada. Y por eso yo quería traer al principio por la palabra como la forma de vida, ¿no? Como forma de vida. Una palabra no es solo su etimología, una palabra es también su historia, es su uso. Por ejemplo, la palabra nimio. La palabra nimio significa nimius en latín muy grande, una cosa muy grande y de mucha importancia. Por el uso, un error en un momento en la historia de la lingüística y del uso, pues acabó siendo que era poca cosa. Y ahora todos ya empleamos nimio en el sentido de una cosa, una menudencia, pero nimius es muy grande y muy importante. Y ahora viene el debate. ¿Nos ponemos todos a trabajar hasta que nimio sea lo que era en latín? ¿O aceptamos que nimio es esto? Y ahí viene lo que decía muy bien Manuel. ¿Nos ponemos a combatir que la palabra político no la empleen así? ¿O lo que tenemos que combatir es que los que estamos en la política en ser de otra manera como somos? Y en vez de hacer combates lingüísticos, podríamos hacer combates de comportamiento para poder lograr que la palabra recupere su verdad. Porque la verdad de la palabra no está en un combate contra los diccionarios, sino también en una forma de vida. Las palabras son vida, son nuestra vida. La palabra, fíjate, esas palabras que no son inocentes, conllevan, aparte de una valoración, etimología, evolución, cambio que van cambiando en la historia, pero siempre hay un uso de ellas con intención. Yo justifico una maldad por un fin noble. Los regímenes totalitarios que en el mundo o asesinos han sido, siempre tuvieron grandes palabras y tuvieron grandes ideales. Yo por eso siempre analizo mucho el registro del deber ser y el ser. Cuando tú te dotas, y viene mi asombro ahí, ¿por qué los ciudadanos, las personas que votamos, que sabemos lo que decimos, todo eso, qué nos influye más? ¿El discurso, el ideal o la realidad que creemos o interpretamos? ¿O se confunden? Yo claramente tengo muy claro
muy claro que es el ideal. Al final tú te vas a llenar de democracia, te vas a llenar de libertad, te vas a llenar aunque te estén vendiendo debajo otra cuestión. Tiempo tardarás en no. Y lo sabemos como votantes y lo sabemos como ciudad, pero las palabras nos siguen llenando. La fascinación que hay hacia la palabra justifica. Yo, por ejemplo, es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando empecé en política no había visto mucho lo que es el ideal y lo que es la realidad. Y te hablo de Europa, pero son arquetipos, pero son. Lo demás Weber de los católicos del sur y los protestantes, con sus matices y tal, pero algo hay. El primer viaje que yo hago a África, fuimos a una misión, una serie con el tema europeo, varios cargos, era yo secretario de empleo, yo iba henchido de solidaridad internacional, de apoyo al débil, de tal, y conocí una cosa que se llaman holandeses, tipos tan maravillosos, democráticos, honestos, que les va bien. Yo sabía, porque es el relato en el que he vivido, conozco mi sociedad, que a mí me iban a votar los míos, cuando yo volviera aquí, por lo que diera. Por lo que diera, por lo que le diera, por lo que lo apoyara, por lo que le facilitara. El holandés yo me di cuenta que lo iban a votar por lo que les llevara, por lo que, aparte de dando, que argumentaba, a mí me iban a registrar mucho más por el ideal que por el es. Eso lo aprendí ya y lo he practicado porque en el fondo estamos deseando que nos vendan ideal. No nos preocupa otra cuestión. Eso es tradición, eso lleva tiempo. Del siglo de oro he visto los valores, porque ya cuando te metes a analizar, entonces construye hermosas palabras, es ético, ya vendría otro tema. Construye discurso, pero es un uso, pero no solamente es responsable quien lo hace o lo usa, también lo somos nosotros que lo compramos sabiendo que detrás de las grandes palabras pueden haber enormes atrocidades. ¿Sabes qué vi en Medellín, en una chabola, en un sitio, en fin, muy deprimido, que no era deprimente, pero era muy deprimido, una pintada, que luego la he fotografiado y se movió mucho por ahí, que ponía, basta de hechos, queremos promesas. Y entonces la historia está en eso que decías tú. Yo luego les preguntaba, ¿y esto qué es? Dice, porque aquí viene el alcalde, nos dice que va a poner unas luces, que va a arreglar unas calles. Si nosotros lo que queremos es una razón para salir, para luchar, para vivir, una razón para tener otro horizonte de vida. Si nosotros no queremos vivir aquí sin más, porque con que nos mejore la luz, nos gusta que nos mejore la luz. Pero bueno, yo, como la tengo fotografiada para que se sepa que es verdad, basta de hechos, queremos promesas. No entendamos de ahí que no hay que hacer cosas, pero va en la línea de lo que dices tú, ¿no? De proponer ideales, sueños, también razones para vivir. Las palabras no solamente evolucionan en su uso, sino también evolucionan en el eco que tiene la sociedad del momento. Una palabra nos puede sonar muy mal y no sonar exactamente igual hace 200 años. Pero lo que sí demuestra en ese cambio de palabra es la preocupación de la sociedad por ese concepto. Por ejemplo, yo he vivido como ministro la evolución de minusválido, persona con discapacidad, con capacidad diferente, ha ido evolucionando ese concepto. ¿Es solamente un eufemismo para no caer en algo despectivo que pudo ser, o está reflejando que la sociedad se preocupa mucho más por esto y quiere hacer? Yo creo que las dos cosas, es decir, no solamente un eufemismo, un cambio de palabras para no herir, que también, o sea, que una componente de la palabra, hemos hablado de la evocación, sino también la palabra nunca es inocente, refleja una prioridad, unos valores. Entonces, yo creo que no solamente el eufemismo, es algo más complejo, ¿no? Hay más preocupación, hay una sociedad en general, ¿no? Que tiende a mirar, y si miráis los clásicos, ¿no? El siglo de oro español, por ejemplo, es durísimo en las palabras, es durísimo, muy bien expresadas, pero con una crudeza, una mala leche espectacular. A la sociedad de ahora, más eufemista, tiene sus cambios, pero yo creo que no es exactamente igual y refleja cambio de la sociedad y de prioridades, ¿eh? O sea, es que yo creo que hay unas que sí y otras que no. Entonces aquí hay algunas que efectivamente, por ejemplo, que en la LOCSE le llaman al recreo segmento de ocio, aparte de lo que eso pueda querer decir. Yo digo que a veces lo hacemos queriendo transmitir unos valores que igual más bien producen irrisión, como ahora yo no he hecho más que describirlo y sin embargo produce irrisión. Otras veces se hace
Pues sí, porque se asocian a negro, ¿no? Pues yo conozco a personas, como decimos, de color, que no les molesta en absoluto. Lo que pasa es que como hemos hecho discursos sobre eso, de discriminación, al final queremos liberar también las palabras de su mal uso. Pero hay palabras que efectivamente han evolucionado, como muy bien dice Manuel, por una evolución de la sociedad. Ha puesto un muy buen ejemplo. Miren, si alguno quiere una razón para cambiar la Constitución española, yo le voy a dar una, que es que la Constitución española se llaman disminuidos a las personas que tienen, ahora se dice otras capacidades, personas con discapacidad, antes discapacitados, luego, pero les llaman disminuidos, la Constitución nuestra. Y esto, desde luego, es absolutamente impresentable. Yo creo que cuando cambien disminuidos de la Constitución española, no se entienda que se ha hecho para ocultar ninguna realidad, sino simplemente para transformar una realidad impresentable. Y por eso he puesto 3 ejemplos para que se vea que son a veces necesidades llevadas de una sociedad que ha evolucionado desde los disminuidos, palabra impresentable, a personas que tienen otras capacidades o discapacidades, todos tenemos alguna. Lo del segmento de ocio, que se hace por una razón de una doctrina pedagógica que piensa que la recreación es menos interesante que el ocio, que esto también llevaría a su debate, u otras veces que para llamar a un portero de una casa se le pone un eufemismo larguísimo, las empleadas del hogar, y otras veces también para liberar ciertas palabras de los discursos de discriminación que las han acompañado. Por eso lo que tenemos que hacer es análisis del lenguaje, de vez en cuando pragmática del lenguaje, de vez en cuando estudiar que las palabras también son su uso y su funcionamiento. ¿Cómo funcionan las palabras? ¿Qué efectos producen? ¿Qué realidad generan? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que la palabra maestro también, maestro. Ahora ya, no sé, pues un maestro. Tampoco está tan mal, ¿no? Ser maestro, ser maestra, ¿no? Pero tienes razón que también a veces se utiliza para ocultar, no siempre para desvelar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Es un placer dejarme decir, la palabra, porque tiene otros matices, personajes como vosotros, como tiene otros matices, o sea, profesionales, yo no quiero llamarlos políticos, porque yo creo que actualmente tienen otro papel en nuestra sociedad y realmente yo agradezco que estéis aquí y agradezco el trabajo que hacéis, porque os he oído muchísimas veces, siempre me ha encantado vuestras conferencias y por tanto es un placer teneros aquí entre nosotros y gracias por el trabajo que hacéis, que sin ninguna duda sois muchos momentos ejemplos de vuestro comportamiento, de vuestra ética y de vuestra profesión. Gracias y hasta la próxima. Y gracias a la escuela por este trabajo. Gracias, Resmura.